Gracias, hermano Gerson. A los hermanos que se van a bautizar, no pudimos iniciar clases el día de ayer por otro compromiso, pero vamos a iniciar clases sábado. Así que estén pendientes yo les voy a escribir a las 4 personas que se han acercado para decirnos que se van a bautizar. Eh, por lo demás, hermanos, vamos a ir a las Sagradas Escrituras. Y voy a pedir que vayamos al libro de Tito. Yo creo que es el versículo donde más domingos hemos estado. El versículo 5 del capítulo 3. Hoy será el último domingo en este versículo. Y intencionalmente no lo voy a ocupar tiempo en esta porción de este pasaje por la información que hay en cuanto a la doctrina de salvación, que desde el estudio de las Sagradas Escrituras entendemos que el creyente que cada vez mejor entiende esta doctrina logra una santificación, logra avanzar más en su santificación. Tito 3. Solamente vamos a leer el versículo 5. Dice la palabra de Dios. Si pueden, sé que sí lo pueden hacer. Lean conmigo el versículo 5. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, en esta mañana, nuevamente estamos aquí en tu casa, Señor, adorándote en este lugar que hemos designado cada domingo para darte loores y gloria. Porque tú eres maravilloso, tú eres santo, tú eres el creador de todo el universo y tú sostienes todas las galaxias con el poder de tu palabra, oh Señor. Padre, si aún la tierra sigue rotando en su propio eje, sabemos que es porque tú ahí la sostienes. Qué poder más grande el que tú tienes, Señor. Y hoy, Padre, a esta hora, queremos abrir tu santo libro. Lo hemos leído. Queremos, oh Padre, entenderlo mejor. Y te pido en el nombre de Jesús para esto, que tomes el dominio completo de mi pensamiento, de mis palabras, de mi ser. Y que con la guianza de tu Santo Espíritu tu palabra sea expuesta con fidelidad, con humildad, con amor y con poder para la gloria exclusiva de Cristo. Concédeme entonces, Padre, la humildad de Cristo. Concédeme, oh Señor, la humildad del Rey de Reyes y Señor de Señores, esa que tuvo al encarnarse, al vivir una vida santa, al sufrir en la cruz y al pagar por nuestros pecados, perdonándonos. Quiero predicar tu palabra con humildad. Es uno de los anhelos más grandes de mi corazón. Y haz que así sea en estos minutos. Pero también te pido humildad para los que escuchan, para que doblegados ante tu palabra y reconociéndote a ti como el Dios poderoso, puedan humillarse delante de ti, clamando misericordia. Hoy vamos, Padre, a emprender y a exponer lo contenido en la segunda parte de este versículo. Quisiéramos entender como Pablo lo escribió, como Pablo lo entendía, como Tito lo entendía, acercarnos a ese entendimiento, lo contenido en esta porción. Guíanos con tu Santo Espíritu. Y te ruego, Señor, que mientras tu palabra es expuesta, tu Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y de juicio. Trae convicción de pecado, fe y arrepentimiento.
regenérase. Regenera aquel que aún no está regenerado, para que tenga fe y se arrepienta. Te lo pido en el santo nombre de Jesús. Amén. Y amén. La regeneración. Un dato muy importante en cuanto a esta doctrina es que todas las personas que no sean regeneradas, su destino eterno es el infierno. Cualquier ser humano se puede saber la Biblia desde el Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22. Y si no ha sido regenerado, su eternidad es el infierno. Cualquier erudito que sepa hebreo y arameo bíblico, griego, koiné, con el que se escribió el Nuevo Testamento, pero no ha sido regenerado, su eternidad es el infierno. Cualquier persona que desde que nació a los 40 días fue presentado y creció en una iglesia y hasta el día de hoy asiste a una iglesia, pero si no ha sido regenerado, su eternidad es el infierno. Cualquier pastor o predicador que predica domingo a domingo, sea cualquier metodología de predicación, el tiempo que se prepare para predicar, si no ha sido regenerado, su eternidad es el infierno. Ahora bien, para entender la doctrina y el concepto de la regeneración, es muy importante entender la conformación del ser humano. ¿Cómo está formado el ser humano? ¿Cómo está formado Oliver de manera estructural o de manera general? Tengo una parte material y una parte inmaterial. No somos materia evolucionada. No, no lo somos. A diferencia de los seres humanos, todos los demás seres vivos solo tienen una parte material. Los animales, caninos, felinos, etcétera, etcétera, solo tienen una parte material. Nosotros tenemos una parte material, materia, cuerpo, y una que no es material. El alma, el espíritu. Esa parte nuestra no es material. Y es bueno que el hombre entienda cómo está conformado. Porque si no entiende esa conformación, esta doctrina no la va a entender de manera adecuada. ¿Qué fue lo que le pasó a Nicodemo? Jesús le dijo que era necesario nacer de nuevo y él se concentró en la parte material del ser humano. A pesar de ser un erudito bíblico, él dijo, ¿cómo voy a volver a ingresar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Porque estaba entendiendo esto de manera muy concreta y de manera muy material. Pero nosotros, seres humanos, el hermano Juan Carlos, se tiene una parte material y una que no es material. Hermano Danilo, igual, en una parte material y una que no lo es. Oliver también, y así cada uno de ustedes, el ser humano en general. Cuando hablamos de la regeneración, vamos a pasar de hablar de cosas materiales a algo que involucra la parte no material, intangible. Recuerdo mis primeras clases de bachiller en computación. Es un ejemplo, no es lo mismo, es un ejemplo. Los ejemplos nunca calzan exactamente, es un ejemplo. Pero estábamos viendo cómo está la computadora, el procesador y todo, la computadora. Y entonces aparecen dos conceptos, el hardware
y el software. Y el hardware es todo aquello que se puede tocar. Llámese mouse, teclado, monitor, incluso la tarjeta que va adentro. Si no lo desarma y lo puede tocar. Los SIM de memoria, los transistores, todo eso. Pero hay una parte que nunca la vamos a poder tocar, que es el software, toda esa parte no tangible de todo esto, que corre ahí a través de esos circuitos, pero no es tangible. Eso solo es un ejemplo, no es lo mismo, pero quiero que entiendan que ustedes están formados por una parte material y por otra que no lo es. Como el hombre a veces no sabe esto, se preocupa solo por la parte material, en lucir bien, en tener más, en tener fama, en un montón de cosas, y no por la parte inmaterial. La regeneración opera en la parte no material de nosotros, que tiene una consecuencia. Como es parte, somos un ser, no somos, esas son partes, pero forman un solo ser, que tiene una consecuencia en nuestra parte material. No sé si han visto ustedes o han conocido a personas que vienen a Cristo, y no estoy diciendo que esos sean todos los casos, porque no se puede sostener por la Sagrada Escritura, pero pasa y mejora su salud, su estado físico. De repente esa regeneración lo sacó de algunos hábitos o vicios que lo estaban matando su cuerpo. Y eso hace que su cuerpo empiece a tener una mejor salud. Eso es un ejemplo nada más, porque alguien puede venir a Cristo y morir el día siguiente también, hermano, por alguna enfermedad. Pero la regeneración opera en la parte no material, en el alma, en el espíritu del ser humano. Entonces, cuando entendemos bien eso, podemos entonces ahora explicar el concepto de la regeneración. Y la idea en esta mañana es acercarnos al entendimiento que tuvo el que escribió esta epístola y al entendimiento que tuvo el primer lector de esta epístola. ¿Quién escribió esta epístola? El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Pero hubo una primera persona que lo leyó, a quien la epístola iba dirigida inicialmente. A Tito, ese verdadero hijo en la común fe. Ahí está, en el versículo 4. Él recibió inicialmente la carta. Al ser una carta inspirada por el Espíritu Santo, luego la carta fue leída en público para una iglesia, para otra iglesia. Luego se hicieron copias y la carta empezó a leerse en todas las iglesias y al día de hoy se lee en cualquier rincón del mundo donde haya una Biblia. ¿Cómo entendieron o acerquémonos a cómo entendieron estos hombres esta parte del versículo 5? Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La palabra regeneración, esta que se traduce como regeneración, en la lengua original del Nuevo Testamento solo aparece 2 veces. Pero en la Biblia hay mucho contenido que habla de la regeneración, pasajes muy conocidos, por ejemplo, 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. El pasaje que leíamos en San Juan 3, es necesario nacer, ¿cómo dice? De nuevo. Todos estos pasajes hablan de la regeneración. Entonces, dice Jesús, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ese nuevo nacimiento. Ahora en el Antiguo Testamento ya hay luces de lo que iba a pasar en este nuevo pacto. Yo quiero que por favor vayan conmigo a un pasaje muy también conocido
Y es muy ilustrativo para esto que estamos aprendiendo hoy. Por favor, váyanse donde el profeta Ezequiel al capítulo 37. Vamos a leer los primeros 14 versículos. ¿Lo tienen? Presten suma atención. Presten suma atención. Y lo estamos leyendo en el contexto de enseñar acerca de la regeneración. La mano de Jehová vino sobre mí, dice el profeta, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Esta es una visión. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Ezequiel 37, versículo 2. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor. Y los huesos se juntaban, cada hueso con su hueso. Y miré. Y he aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió. Y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Esta es una visión que tuvo el profeta Ezequiel. Sin duda alguna, nos ilustra lo que es la regeneración, que es parte esencial de la doctrina de salvación. Dicho sea de paso, un paréntesis pequeño, no me quiero desviar mucho, pero preciso. Los arqueólogos encuentran cadáveres, ¿verdad? Que son huesos. Entonces, para luego seguir. Hasta el día de hoy y por 1000 años en adelante, si así es la voluntad de Dios que esta tierra siga por 1000 años, cada vez que un arqueólogo encuentre un cadáver y tenga que determinar el sexo, esos huesos solo le van a dar una información y le van a decir que era un hombre o que era una mujer. Todo lo demás tiene su origen en la oficina de Satanás.
Dicho sea de paso. Sigamos. ¿Qué hace un arqueólogo cuando encuentra un cadáver? ¿Ustedes creen que el arqueólogo ve una mínima posibilidad, mínima, de que ese cadáver vuelva a la vida? No, hermano. No hay posibilidad en ese cadáver, en ningún cadáver. No hay posibilidad de que por sí mismo su carne se vuelva a sus huesos, sus músculos, sus órganos, y se levante y vuelva a la vida. No hay posibilidad de eso. Es por eso que en el Nuevo Testamento, cuando ya hay más luces en cuanto a la doctrina de salvación, el mismo apóstol Pablo, que escribió el texto en el que estamos meditando, escribió a algunas iglesias, capítulo 2 de Efesios, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. ¿Y cómo les dio vida? Por la regeneración. La regeneración es un acto de Dios en el hombre. Porque tal como un cadáver no tiene la posibilidad en sí mismo de volver a la vida, el hombre en su espíritu muerto por el pecado no tiene la posibilidad en sí mismo de tener vida y de poder contemplar la hermosura de Dios. Esa parte de nosotros no material también le ha dado la espalda a Dios. Esa es la parte más pecaminosa de nosotros. Lo que está en lo profundo del corazón, las intenciones del corazón. Ahí no hay deseos genuinos de arrepentirnos. Tal vez hay deseos de conocer de Dios, de saber de Dios, pero no de arrepentirnos. Ahí lo que se maquinan son deseos perversos de seguirnos corrompiendo y de seguir en la maldad. El hombre está muerto, nulo de poder en sí mismo tomar vida espiritualmente. Pero Pablo, que entiende bien todo esto, que ha sido inspirado por el Espíritu Santo, iluminado por Dios, formado por Cristo mismo, a Tito, uno de sus discípulos, que entiende este lenguaje, entonces le dice, nos salvó Tito, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración. Ya lo dejamos claro que Él nos salvó, que no fue por nuestras obras de justicia, pero también no se nos olvide que fue por la regeneración que Él operó en nosotros. Un predicador muy famoso, y hasta el día de hoy se escucha y se lee, dijo lo siguiente en uno de sus mensajes, allá en el Tabernáculo de Londres, hace un par de siglos, unos siglos. Dijo él, lo he dicho y lo sostengo. Para que un alma sea salva, se necesita nada menos que una manifestación de la potencia divina que vivifique al pecador, que dome su rebelde voluntad y enternezca la conciencia endurecida, de tal suerte que aquel que no hace mucho despreciaba a Dios y rechazaba a Cristo, ahora se arroje contrito y humillado a los pies de Jesús. Se dirá, añadía él,
Quizá que esta doctrina es fanatismo, misticismo o una ilusión, pero me importa poco lo que se diga. Es una doctrina de las escrituras y eso me basta. Charles Spurgeon. La regeneración es el acto de Dios en el cual le da vida espiritual al pecador. Al que está muerto en su pecado, Él le da vida espiritual y crea de manera poderosa a un hombre nuevo. Yo, hermano, si no hubiese sido regenerado, nunca hubiera estado en un púlpito. Jamás. Y no sé a dónde hubiera estado, pero creo que en los peores lugares. Si no fuese regenerado, no sé los desastres que hubiesen sido de mi vida. Por la gracia de Dios, Él nos salvó y nos regeneró. Ahora, ¿cómo entender la salvación y la doctrina de salvación y cómo encaja la regeneración en esta doctrina? Los hombres que se han dedicado en la historia al estudio profundo de este tema y que han hecho de manera más didáctica eso, han hecho un componente biológico que se llama el orden de la salvación. Porque cuando somos salvos y cuando Dios nos salva, pasan muchas cosas en el mismo momento, en el mismo acto están pasando muchas cosas en el alma que está siendo redimida, está siendo justificado, se está arrepintiendo, está creyendo, está siendo regenerado. Pero entonces vinieron ellos y dijeron, bueno, usemos la razón que Dios mismo nos ha dado, las Sagradas Escrituras en un estudio concienzudo y determinemos para temas teológicos nada más en qué orden sucedieron, creemos nosotros, estos eventos, aunque es un mismo evento, pero en qué orden se fueron desarrollando esos microeventos. Entonces, en el orden de la salvación, hay como 3 momentos. Uno antes de que el mundo fuese creado. Antes de que existiera Adán y Eva. El huerto del Edén. La tierra misma, antes de que el sol se estuviera, esa bola de gas estuviera encendida. Él, dicen, sustentado por la palabra, nos escogió. Al escogernos, entonces nos predestinó. Estos están predestinados. Luego nos llamó. Bueno, estas 2 primeras acciones en la eternidad. Nos escogió, nos predestinó. Luego, en algún momento de la realidad actual de cada quien, Dios lo llama eficazmente. El llamado de Dios no es el llamado que hacen los pastores o los predicadores. El llamado de Dios no necesariamente es desde un púlpito. Hay muchas maneras que Dios lo hace, pero como sea que lo haga, va nutrido de la palabra de Dios. Todas esas predicaciones del evangelio que la persona ha escuchado, ya sea en vivo, por radio, todas veces que alguien le ha hablado, en ese momento que Dios lo está llamando eficazmente, toma conciencia y esa parte inmaterial tiene vida. Porque a Dios alguien lo puede llamar, hermanos, en su cuarto, en su cama, manejando en el vehículo una convicción de pecado que usted tiene que pararse y derramar su alma delante del Señor.
escuchando un mensaje claramente, teniendo una experiencia satisfactoria o una insatisfactoria, celebrando el mayor de sus triunfos, pero generalmente pasando por la paja de las peores crisis de su vida. Pero Dios llama, y cuando está llamando, regenera. Por eso la labor de la predicación es algo tan serio, que también está ilustrada en Ezequiel 37. La labor de la predicación puede ser el llamado de Dios. Es porque de hecho Él decidió salvarnos por la locura de la predicación. Entonces es algo tan serio porque el predicador, sea su servidor o cualquier otro, de manera ilustrativa está haciendo el mismo ejercicio de la visión de Ezequiel. Está parado frente a cadáveres espirituales, muertos en delitos y pecados, incapaces espiritualmente de volver a la vida. Pero en cualquier momento Dios lo puede llamar. De la manera que él menos se lo espera, Dios lo puede llamar. Dios la puede llamar. Y la convicción de pecado viene. Y cuando Dios lo llama es que él está poniendo su espíritu en usted. De hecho, en Ezequiel, no el 37, en el 36, lo voy a leer, un capítulo antes, en el versículo Hechos 36, (26) dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré, ¿lo ven, verdad? Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dios es el que hace esto. La regeneración, lo repito, es un acto de Dios que opera en la vida de los seres humanos. Y cuando Él nos da vida, nosotros no podemos. Juan, por favor, vayan a Juan, subrayen estos dos versículos, capítulo 6 de Juan, versículo 44. Juan 6, 44. Ninguno, recalco, señalo, subrayo, remarco, enfatizo para que eso quede claro. Ninguno, una vez más, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no os lo trajere, y yo le resucitaré en el día posterior. Y no es, la palabra ahí es que lo arrastra más bien. En el mismo capítulo, versículo 65 de Juan 6. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces, nos conoció, nos eligió, pues, nos predestinó. En algún momento de nuestra vida nos llama eficazmente y nos regenera. Nos otorga fe y creemos. Y al ser regenerados tenemos fe y nos arrepentimos. Y nos justifica, que más adelante Pablo le dice a Tito, justificados por gracia. Y nos santifica.
Posicionalmente somos santos, estamos siendo santos y luego nos seremos glorificados, pero estamos en la regeneración. Entonces, la regeneración es un acto de Dios que opera en el ser humano y lo hace un hijo de Dios. Pablo entendía eso. Es por eso que él dijo, nos salvó, dándole toda la gloria a Dios. Nos salvó. Él nos justificó. Él nos regeneró. El hombre no puede hacer nada para regenerarse. El que cree eso va a vivir frustrado toda su vida porque nunca logrará regenerarse. Puede vencer algún vicio, puede cambiar algunos aspectos conductuales, pero no puede regenerarse en su parte espiritual. Entonces, en ese orden de la salvación, la regeneración toma un sentido increíble, porque sin ella no podemos tener fe y creer bíblicamente, no seremos, no somos, no hemos sido justificados. Es como una marca del verdadero creyente. El que es regenerado, ese es el verdadero Hijo de Dios. Y en cuanto a algunas definiciones de regeneración, Sinclair Ferguson, un teólogo británico que sigue con vida, dice que en la regeneración se comienza la transformación en la imagen de Cristo que en algún momento se completará. Es el inicio de ese hombre pecador a hacerse semejante al Hijo. Ahora, tiene algunas características. Le da ahora, antes no. Al ser regenerado de manera espiritual, le produce náuseas, vómito y asco el pecado. Ya la intención de su corazón no apetece el pecado. No estoy diciendo que no peca. Del ser regenerado, ya no quiere más pecado. Ya no quiere más inmoralidad. Ya no quiere más vicios. Ya no quiere más mentiras. Ya no quiere más ilusiones, más apariencia. Y el pecado que saciaba su carne, ahora le es abominación. Ese hombre que era un promiscuo, pasa a ser un hombre puro, fiel. Ese hombre que era un aprovechado en los negocios, empieza a tener balanzas justas y pesas justas. Porque ha sido regenerado. Ese hombre que se enriquecía ilícitamente con negocios sucios, empieza a hacer negocios honorables porque ha sido regenerado, porque ya su alma no quiere el pecado, quiere revolcarse con el enemigo, con Satanás, ahora quiere estar en paz con Dios, porque ya su alma, en su alma, por su ser, vive Dios. Si no es así, no es regenerado, hermano. Por más que sea pastor, por más que sea bautizado, por más que se participe en la Santa Cena, por más que esté en la iglesia todo el tiempo, si no es regenerado, lo repito, quiera que no ha sido regenerado, es el mismo infierno. ¿Qué puedo hacer, pastor, entonces, si yo quiero ser regenerado?
Es una pregunta difícil, pero si usted quiere ser regenerado y si realmente se está planteando esto de todo su corazón, posiblemente es que está siendo regenerado o que ha sido regenerado. Y usted va a proceder sin temor a creer, a arrepentirse y a bautizarse. Porque ya Dios es el que lo está moviendo desde su corazón. En cuanto también a la regeneración, quiero hacer otra cita de este escritor. Él dice, cuando alguien está siendo regenerado, ¿qué es lo que pasa? Dice, el antiguo orden del pecado y de la muerte, la era dominada por la carne y el diablo, ha dejado paso a un nuevo orden de realidad consumado en la resurrección de Cristo. Y otro autor, John Murray, dice, bendito sea Dios, que el evangelio de Cristo es un evangelio de regeneración soberana, eficaz e irresistible. Si somos salvos, hermanos, es porque Él nos regeneró. Es porque Él operó en nosotros algo que nosotros no podíamos y nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y ahora somos templo y morada del Espíritu Santo. Y al ser templo y morada del Espíritu Santo y en vivir en constante comunión con Dios, este ser se va santificando y purificando. El tiempo apremia, hermanos. Hay mucho más que decir, pero lo vamos a dejar aquí. Y si alguno entre nosotros quiere venir a Cristo y Dios le concede eso y en su corazón hay un profundo anhelo de estar en paz con Dios, es porque el Espíritu Santo está operando en usted. Crea y arrepiéntase. Es en la condición de regeneración que alguien se puede preguntar sinceramente, como aquel carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le damos la misma respuesta. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Vamos a cerrar aquí. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender más y mejor y a explicar mejor, Padre, tu palabra. No hay en mí, Padre, la intención de confundir. Así que te pido que todo lo confuso tú lo aclares con tu Espíritu Santo en la mente y el corazón de la iglesia. Y en mí también, Padre. Haz tu obra de regeneración en Berea. Trae almas y regenéralas, Señor. Cuando te pedimos, muéstranos tu gloria. Eso es lo que te pedimos. Que traigas convicción de pecado y regeneres y salves y que te glorifiques a ti mismo para que nos hagas conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu palabra, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Podemos continuar, hermanos. Ya me había olvidado que había otro.